y el mismo que sea el perdedor, el último por allá vaya a ser el mismo perdedor este año. Yo digo, no, yo creo que esto más o menos se va a mantener, pero entonces vamos a hacer un poco más laxos. Vamos a coger estas 100 acciones y las vamos a partir en 10 partes, como si construyéramos los deciles de la distribución. Cogemos la primera parte, la segunda parte, así, 10 partes. Y todas las acciones que me queden en el primer decil, que van a ser ganadores o perdedores. Van a ser ganadores. Entonces, pues, winners. Ya les digo por qué, porque el otro nombre de la estrategia. Y cojo los de lo último decil y a eso los llamo losers. A eso los voy a llamar los perdedores. Y cojo e invierto en los ganadores. ¿Cuánto invierto? Puedo invertir equitativamente en todos los que haya, porque acuérdense que eran 100 acciones, entonces en el primer portafolio me quedaron 10. Entonces puedo invertir en las 10 equitativamente, o puedo hacerlo de acuerdo a su valor de mercado, que es sencillamente coger la capitalización bursátil de la acción y componer mi portafolio de acuerdo a esa ponderación. Invierto en estas acciones de arriba y vendo las de abajo. Mejor dicho, me voy largo en las de arriba y corto en las de abajo. Entonces, claro, yo estoy haciendo una apuesta. Estoy apostando, eso fue el año pasado, y yo voy a mantener ese portafolio durante, digamos, un trimestre. De enero, hoy estoy en enero primero, y voy a mantener ese portafolio enero, febrero y marzo. Yo estoy haciendo una apuesta, que los que ganaron la vez pasada, el año pasado, van a seguir ganando. Y los que perdieron, esos que más perdieron, van a seguir perdiendo. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser el rendimiento de mi inversión? Va a ser coger el rendimiento del primer decil menos el rendimiento del último decil. Y ese va a ser el rendimiento de mi inversión, que yo espero en 3 meses. Por eso se llama momentum. Porque en física, ustedes tienen el momento precisamente cuando hay como ese movimiento inercial que queda después de que ya no hay ninguna fuerza, sino que ya no es como por el impulso que se mantiene. Aquí es lo mismo. Es como si por el impulso mantuviera los que iban ganando, siguen ganando. Y los que iban perdiendo, siguen perdiendo. Entonces, por eso se llama momentum. Ese es uno de los nombres, es la estrategia de momentum. El otro nombre es winners minus losers, pues obviamente, porque compro los ganadores y me voy por todo en los perdedores. ¿Listo? Entonces, fíjense que es una estrategia muy sencilla y es muy rentable. Y además, a los economistas nos pone la cabeza así, porque en términos teóricos, no debería existir tal cosa. O sea, es como, pero pues cuál es el sentido de que sencillamente porque iba ganando, usted sigue ganando, pues sí. Entonces, digamos que hay unos modelos que tratan de explicar esto, tratan de explicar por qué ocurre ese impulso, esa persistencia. Sobre todo, diría yo que es por problemas de coordinación en la información, ¿sí? Y por el tipo de traders que hay en el mercado y cómo hacen sus transacciones. Entonces, digamos que esto es como algo muy rico de lo que podríamos hablar muchísimo, pero por aquí no es mi objetivo explicar exactamente por qué ocurre el momento, sino ver cómo está relacionado eso con la incertidumbre macroeconómica. Entonces, fíjense, momentum es la estrategia de trading por excelencia que se basa en extrapolar el pasado. Pero es que es literalmente eso. O sea, los que ellos ganaron el año pasado, yo espero que ganen este año. Los que perdieron el año pasado, yo espero que pierdan este año. Estoy extrapolando. Pero generalmente cuando nosotros hacemos análisis de riesgo basado en datos, también estamos extrapolando, solamente que en una menor proporción. Si yo calculo el riesgo de la inversión como la volatilidad de la inversión durante el último año, yo estoy esperando que esa volatilidad todavía me diga algo en el futuro. O sea, digamos que me la puedo ajustar, yo sé que hay una variación, entonces voy a hacer un pronóstico, ese pronóstico puede ser óptimo, pero de todas formas estoy utilizando el pasado y es que no hay otra forma de hacerlo para poder mirar hacia el futuro. Pero momentum es especial. O sea, no es que yo esté utilizando algunas tendencias, algunos estadísticos del pasado para tomar una decisión, no. Yo estoy esperando que el pasado literalmente sea el futuro. Bueno, o sea, obviamente la gente no está ingenua. El mismo decir no le va a quedar igual, no le va a rendir lo mismo, va a tener variaciones. Pero en la medida en la que usted logre generar rendimientos por encima de otras estrategias como la de mercado, pues sigue siendo una estrategia rentable, entonces por eso vale la pena analizarla y ahí es muy, muy popular.
Entonces, fíjense que estos dos conceptos de los que yo les hablaba antes, la incertidumbre macroeconómica y las estrategias de momentum, comparten algo. Ambos están hablándome de cómo puedo utilizar yo la información que tengo para construir una probabilidad de eventos futuros. Mientras incertidumbre me dice, no, si hay incertidumbre, usted no puede utilizar ese pasado para construir una distribución de probabilidad futura, porque sencillamente usted no sabe qué eventos van a ocurrir. La gente que hace la estrategia de momentum tiene lo contrario en la cabeza. O sea, no solamente puede utilizarlo para generar una distribución más del futuro, sino que además está esperando que se repita, tal cual. Entonces, lo que yo me pregunto en este documento es, cuando hay mucha incertidumbre macroeconómica, ¿sirve esta estrategia de momentum? ¿Es tan rentable? Porque no debería servir. Si es que tiene algún sentido, yo diferenciar la incertidumbre del riesgo. Si hay mucha incertidumbre, pues si usted está extrapolando el pasado, pues no le debería servir, porque precisamente de eso se trata de incertidumbre, que usted no puede utilizar ese pasado para construir ningún escenario futuro. Y eso es lo que me pregunto en este documento. Y eso va a tener tanto implicaciones, digamos, teóricas, en términos pues, de economía o de economía financiera, como implicaciones muy prácticas. También voy a diseñar una estrategia de trading simple que se basa en este nivel de incertidumbre. Pero primero les voy a tener que explicar cómo medir la incertidumbre, etc. Otra cosa que encuentro es que cuando la incertidumbre es baja, eso está relacionado, este supuesto usual que yo hago de tratar a la incertidumbre como si fuera riesgo, funciona. Pero cuando la incertidumbre es alta, no funciona. Ese supuesto simplificador que yo hacía de, bueno, vamos a tratar eso como si fuera riesgo, como que tiene una... Parece ser que doy algún indicio de que esto podría no funcionar. ¿Listo? Lo cual señala una diferencia fundamental a mi modo de ver entre los episodios de riesgo y puramente inciertos, que están relacionados con el nivel. O sea, para mí es un problema como el nivel. Es como, bueno, sí, tratémoslo como riesgo, pero si ya es demasiado, eso ya me parece riesgo. Ah, ¿dónde está el punto del demasiado? Bueno, pues ahí yo tengo una forma más o menos de estimar cuándo sería demasiado, pero también está el debate para poder generar este tipo de estrategias. Entonces, hablando un poco de lo que les contaba sobre la incertidumbre misma, hay una rama de la literatura de macroeconomía que recientemente se ha empezado a preguntar, sobre todo después de la crisis, que fue imprevista de determinados modelos, era imposible prever hasta dónde iba a llegar. Entonces empezaron a preguntar como, bueno, parece ser que sí hay una diferencia entre riesgo e incertidumbre, al menos en términos macroeconómicos, que se ve reflejada ahí. Entonces la tenemos que medir de alguna forma. Entonces digamos que hay dos ramas de la literatura contemporánea en economía que ambas dicen, hombre, la incertidumbre es algo distinto de riesgo, merece una medición distinta y puede tener diferentes aproximaciones. Y yo he trabajado sobre ambas. Pero hoy, bueno, pues no sé si me alcance el tiempo para todas, pero al menos les comentaré sobre una. Entonces, la primera, que es sobre la que no estoy hablando acá, es digamos, una estimación directa sobre las variaciones inesperadas en un sistema, cuando tengo mucha información. Entonces, los pioneros en esta aproximación fueron Kylie Jurado, Sidney Lewinson y Serena Adams, que las últimas dos son profesores de NYU y de Columbia. Ellos tienen un paper del 2015 en el American Economic Review, en el que ellas dicen, supongo que usted tiene todas las series macroeconómicas, ellos utilizan contratos obviamente datos para Estados Unidos, que tienen una base de datos gigantesca ya muy acomodada, como desde 1963 en adelante, con una frecuencia mensual. Usted tiene todas estas series. Usted va a tratar de pronosticarlas, porque usted quiere saber qué va a pasar. ¿Sí? Entonces utiliza un modelo que ellos proponen. Bueno, ellos proponen un modelo que está desde hace mucho tiempo. Lo utiliza para pronosticar. Y usted calcula el error de pronóstico de ese modelo. Y a ese error de pronóstico, digamos que usted tiene 200 series, entonces tiene 200 errores de pronóstico, usted le calcula la volatilidad, la varianza, para saber qué tan grande es, porque realmente
Fíjense que la varianza es solamente más o menos tomar eso y elevarlo al cuadrado, una suma y elevarlo al cuadrado, porque no me interesa si el error es para arriba o para abajo, lo que me interesa es que me estoy equivocando. Y es muy sencillo, si usted calcula el error de pronóstico, toma la varianza del error de pronóstico de cada una de las 200 series, en el tiempo, usted lo hace de forma dinámica, el error de pronóstico para el primer mes, el segundo, el tercero, durante todos estos años. Obviamente pierde los años del principio, porque el primer modelo lo tiene que estimar con algunos datos, pero usted lo va mejorando, lo va expandiendo. Y con eso construye un índice, que el índice sencillamente es coger todas las varianzas de los errores de pronóstico y dividirlas entre el número, o sea, sacar un promedio. Y ese promedio es el índice de incertidumbre que ellos proponen. En este documento, nosotros mostramos, este es de Cornelio Chulía de Montserrat Guillén de la Universidad de Barcelona, nosotros mostramos que, bueno, eso está bien, la incertidumbre macroeconómica, pero que se puede hacer mucho más fácil sin necesidad de ir a todas estas series. Por ejemplo, si usted solamente toma algunos portafolios del mercado de acciones, mejor dicho, el precio de las acciones, y usted hace lo mismo con ese precio de las acciones, con 20 portafolios que resuman todo el mercado, usted obtiene dinámicas macroeconómicas muy similares a las que ellos proponen. Y además lo puede tener en términos diarios, porque claro, como utiliza variables macroeconómicas, ese índice es mensual, tiene otros problemas, y es que las variables macroeconómicas se demoran como 6 meses para que tenga el dato, usted hace 6 meses. Y si usted quiere medir la incertidumbre en un momento, usted está en un banco central o en una empresa, usted no puede esperar 6 meses a ver si era incertidumbre o no, desde hace 6 meses atrás. Pues, básicamente, si está muy bien para América económica, pero usted de los prácticos de política, pues muy poco. En cambio, los precios de las acciones están todos los días y cada segundo. Entonces, se puede construir un índice mucho más rápido. O sea, que tiene una frecuencia. Al siguiente día, usted ya puede saber el nivel de la incertidumbre. Entonces, digamos que fue como nuestro aporte sobre lo que ellos hacen, pero básicamente la idea es la misma. Que usted tiene un montón de series, usted define un modelo, pronostica, mira qué tanto se equivoca en el pronóstico y con eso construye un índice. Sobre eso tal vez les hable al final. Y la otra forma es una forma que es pionero Becker de Berkeley y Nicholas Bloom de Princeton. Ellos lo que hacen es que ellos utilizan técnicas de análisis de textual. No sé si están familiarizados, eso lo están utilizando ahora muchísimo. Entonces, es como, ellos cogen todos los periódicos, todos los medios en un determinado momento. Ellos definen, se sientan con expertos de la industria, otros académicos, etc., a definir una lista de palabras que usted relaciona con incertidumbre, y ellos lo llaman con incertidumbre política. Entonces, en realidad es un índice de incertidumbre política. Bueno, ellos definen una lista de palabras y ellos hacen una búsqueda exhaustiva por todos los medios de esas palabras y cuentan el número de veces que cada día o cada mes aparecen estas palabras relacionadas con la incertidumbre y construyen un índice. El índice es la cuenta. Bueno, cuando es la cuenta, ellos lo estandarizan, lo ponen relativo a una cosa, entonces que queda un índice que básicamente es el número de veces que las palabras relacionadas con la incertidumbre aparecen en los medios, en cada día. Y fíjense que este índice tiene una cosa bonita en términos teóricos, y es que de alguna forma le logra hacer el quite a este problema de, bueno, si yo estoy bajo incertidumbre, entonces no tengo una función de distribución de probabilidad. No, pero puedo contar el número de veces que aparecen las palabras que se relacionan con incertidumbre en los periódicos. Entonces generan un índice con eso. Digamos que estas son las dos ramas de la literatura, ambas preocupadas por generar unos indicadores de incertidumbre macroeconómica que difieran de los índices tradicionales del riesgo. Por ejemplo, el índice por excelencia de incertidumbre, pero que realmente es un índice que abarca ambas, es el VIX. ¿Sí? Entonces, si yo cojo esta volatilidad implícita de las opciones, esta volatilidad, eso es una proxy de incertidumbre, pero no es exactamente incertidumbre. Ya les voy a contar cuáles otras proxies existen y cómo se diferencian de esta aproximación. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque Momentum sigue siendo
una anomalía, como les decía, es algo que no deja de sorprender que ocurra, pero ocurre dentro, tanto cuando yo analizo las acciones, los ganadores y los perdedores en un momento de tiempo, esto se llama cross-section, la sección cruzada, como cuando lo analizo en el tiempo. Hay momentum también cuando yo utilizo análisis de series de tiempo. Y para muchos mercados, como les decía, no solamente para acciones y no solamente para mercados desarrollados, también hay un paper que lo muestra que para mercados emergentes también hay momentum. De hecho, algunos de los trabajos de grado de los muchachos de acá han tenido que ver con momentum en el mercado de acciones de Colombia. De dirigir. Momentum es además muy riesgosa porque lo que yo les comentaba antes, en términos técnicos lo que uno dice es que tiene cola negativa muy pesada, la distribución de las ganancias, de los rendimientos de la estrategia de momentum, y también es muy sesgada. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando ocurre una crisis, esta estrategia de momentum la magnifica. Y la razón es porque momentum tiene, bueno, yo no sé cómo traducir esto, que no tiene feo, en video le dicen tiene two legs, entonces tiene como dos piernas, ¿sí? Tiene dos piernas. Pues claro, la una es los ganadores y la otra los perdedores. Entonces uno puede analizar por separado qué pasa en la época de crisis con estos ganadores y perdedores. Lo que pasa es que los ganadores pierden muchísimo. Casi tanto que pierden más que los perdedores habituales. No es que los perdedores empiezan a ganar, no, ellos siguen perdiendo. Pero los ganadores pierden muchísimo. Entonces, claro, como usted está viendo el área de los ganadores, se le revierte la posición, se colapsa. Entonces, básicamente es por la pierna de los ganadores. Y cuando ocurre uno de estos crash en el mercado, bueno, usted puede perder todo. O sea, y ocurre más a menudo que en otras estrategias. Entonces, esto se conoce en la literatura como que tiene higher order risk, tiene riesgos de mayor orden, del nivel más alto, porque no se refieren a la volatilidad de la estrategia, de los rendimientos, sino a su sesgo y su cortosis, que son momentos más altos de la distribución. Y eso lo han estudiado mucho Ken Daniel y Tobias Moskowitz y Pedro Barroso y Pedro Santa Clara en Nova, en Portugal. Bueno, sigue siendo como un pozo que sigue la explicación de esto, no sabemos exactamente qué es lo que lleva a que esto ocurra. Y de hecho, Eugene Fama, que es el premio Nobel de Economía de hace 3-4 años, y Kenneth French, que son como las autoridades en este tema, ellos reconocen en su último paper, en el 2016, que ellos plantean ahí 5 factores que son los que explican, digamos, las dinámicas del mercado de acciones. Estos son los factores que hay. Ahora les cuento un poco sobre eso. Y dicen, pero momentum sigue ahí. Aún con estos factores, que son los que nosotros, después de 20 años de estar investigando todo este campo, nosotros lo resumimos aquí, sigue habiendo momentum, sigue siendo importante momentum. No podemos explicarlo con otros factores que ellos plantean. Entonces sigue siendo importante. Y hay intentos tanto que involucran agentes racionales como agentes no, pues también racionales, pero menos inteligentes, para explicar lo que es momentum, pero todavía no hay una narrativa completamente satisfactoria. Entonces, por eso es importante este estudio, bueno, al menos de su estudio. Entonces, ¿qué es lo que en último vamos a hacer? Pues yo voy a comparar el régimen por excelencia en economía, que ya hay documentos que dicen, bueno, momentum está explicado por la actividad económica. Cuando hay una contracción de la actividad económica, las estrategias de momentum colapsan. Bueno, eso entonces uno lo puede medir, uno puede ir a la oficina, pues no voy a decir que es como el DANE, pero pues el National Bureau of Economic Research es el que determina cuándo la economía de Estados Unidos está en recesión y cuándo está en contracción. Y ellos generan una serie. Durante los últimos 100 años, ellos ahí uno puede ir a la página y puede ver cuándo han ellos fechado las recesiones de Estados Unidos. Y yo voy a comparar esos regímenes económicos con los regímenes que se pueden identificar en los datos si yo utilizo la propuesta, esta de aquí, de Baker, para calcular la incertidumbre. Ese índice es público. Ellos tienen en policyuncertainty.com, es la página donde ellos están actualizando esto día a día, con índices de incertidumbre que
pues claro, ellos tienen montado toda la infraestructura de buscar en todos los periódicos que aparecen las palabras cada día y vienen y actualizan el índice. ¿Listo? Entonces, yo utilizo este índice de acá. Pero si utilizo el índice de arriba, este de ellos, o el mío, de este otro documento, da lo mismo. O sea, cualitativamente. Pero ya les digo por qué prefiero este índice de acá. Pero digamos que los resultados no dependen del índice que utilice para medir la incertidumbre. Yo comparo esto con la actividad económica para identificar cuál es verdaderamente el régimen que está determinando los rendimientos de la estrategia.